vamos a organizarnos como un movimiento, vamos a constituir ese movimiento, vamos a participar en las elecciones, vamos a llegar al poder y en el poder, en lugar de estar diciendo cómo debería ser, vamos a decir así se hace. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí parado hoy como candidato presidencial y no como científico, que era mi vida hasta hace 10 años, porque tomamos una decisión poderosa y es nos atrevimos a participar en un mundo hostil para nosotros, donde no teníamos ni una sola puerta abierta, pero con nuestra convicción dijimos, nos entramos al mundo de la política y vamos por el poder para hacer las transformaciones. Ese fue el primer paso, por muchas razones muy poderosas, pero les voy a anunciar unas pocas para que nunca las perdamos de vista. De la forma como se llega al poder, así será la gestión pública. Los que pagan y negocian para llegar, llegan a pagar y a negociar, que es una forma muy elegante de robar. Y de esa manera, y eso es crucial, porque habitualmente hemos mirado para el otro lado y hemos dicho una frase que aquí me la han comentado y que en todas partes aparece, pero es que la política es así. La política no es así, la política es lo que nosotros hagamos de la política. Y no tenemos que comprar un voto, no tenemos que comprar un líder, no tenemos que negociar con un empresario o con nadie de ninguna parte un pedazo de la ciudad para después llegar al poder y entregarle lo público en pedazos a quienes invirtieron o que hicieron parte de esa transacción. Cuando se hace eso, ya vamos mal y el camino por recorrer es imposible para hacer verdaderamente una transformación. En nuestros países, y hablo en plural, y mucho tiene que ver con nuestra América Latina, la corrupción, a mi modo de ver, es el principal problema. En un espacio de corrupción no hay posibilidad de transformación, de eso no tengamos la menor duda. Y si la corrupción está gobernando, pues la transformación de una sociedad siempre va a ser mucho más difícil, porque la corrupción nos roba las oportunidades. Eso se crea en un ambiente, ya lo mencionaron ahora, de ilegalidad. En esa cultura de la ilegalidad, todo vale. Y en ese todo vale, entonces hay una filosofía que es el vivo es el que gana, el que hace la trampa es el que tiene éxito. Y precisamente es el peor mensaje que nosotros podemos dar en una sociedad que se transforma. Por eso no es un accidente que el narcotráfico haya surgido en nuestros países. Eso no fue que un mal externo llegó y se aterrizó. Aquí había un terreno en nuestros países donde entró y de una forma muy poderosa. Y la capacidad que tiene ese narcotráfico de permear todos los sectores de la sociedad, en particular desde la política, es dramática. Son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. De eso no nos quepa la menor duda. Y entonces nuestro reto fue pues atrevernos a participar en política y salir de estar diciendo todos los días, a todas las horas, debería ser, pero otras personas lo tendrían que hacer. Nosotros nos atrevimos. La historia es larga o corta, son apenas 10 años, emocionante, porque vimos cómo se puede hacer una transformación. Siempre nos dijeron que era imposible, siempre nos dijeron que estábamos locos, siempre nos dijeron que así no se hacía la política, siempre nos dijeron idealistas, siempre nos dijeron soñadores, y aquí vamos, demostrando que se puede ser idealista, se puede soñar, se puede vivir de acuerdo a principios, y la fortaleza más grande nuestra es una muy sencilla de decir, pero muy, muy fuerte con respecto a lo que significa la sociedad. Nosotros no tenemos precio. Yo recuerdo un señor muy poderoso que me decía a mí, todos tienen precio, hay que saber encontrárselo. Y le dije, señor, se equivoca. Habemos algunas personas en nuestra sociedad que no tenemos precio y marcamos la diferencia. No tener precio es fundamental, porque eso significa vivir de acuerdo a unos principios, actuar de manera coherente y de esa forma construir lo más rico que hay en la política, que se llama la confianza. La confianza es el capital político más grande. La confianza se construye y esa es parte fundamental de todo lo que viene. Si no hubiéramos hecho esta transformación de la política, lo que les voy a mostrar yo a continuación no hubiera pasado. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es en la política donde se tiene que mirar para hacer una transformación. Tenemos que trabajar en la seguridad, tenemos que trabajar en muchas cosas, pero si no derrotamos la cultura de la ilegalidad, de la corrupción, de ser socios en apropiarse de lo público para unos beneficios particulares, no hay transformación posible. Primera forma como nosotros tenemos que hacer. Repito, no se les olvide nunca esa frase. Los políticos toman las decisiones más importantes de una sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Y ahí es donde está ese reto. A renglón seguido, escribo yo la fórmula. Ese es el lenguaje que me gusta utilizar a mí y es en términos muy elementales. La fórmula nuestra es muy sencilla. Tenemos los problemas claros, tenemos la forma de llegar al poder, que es la política. Construimos la confianza y llegamos al poder. Voy a decir dos palabras que también es importante señalar, porque este es un trabajo que hemos hecho muchas personas, pero cuando uno llega libre, ¿sí? Si llega libre, entonces puede conformar equipos libremente. No tenemos que ir, repito, a entregarle un pedazo de la ciudad a un grupo político para que haga de ella un negocio. Nosotros dijimos, no hay un puesto ni un contrato para nadie en esta ciudad. Nosotros no negociamos lo público.
construimos un equipo con 5 características. Honesto. Le digo yo a mi hijo en estos días, que es un joven que es inquieto, que protesta, que se mortifica por lo que ocurre en nuestra sociedad, y le digo, ser honesto en lo público hoy es revolucionario. 2, con conocimiento. No llegamos a que cualquiera llegue a cualquier cargo, sabe de lo que estamos haciendo, estamos en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, hay que saber y entender los problemas y conocerlos. 3, si no pasa esto no hay nada, y es pasión. Nosotros nos estamos moviendo por una convicción muy profunda. Para nosotros la vida es lo que estamos haciendo, para mí la vida es lo que estoy haciendo acá en este momento, y esa pasión es la que nos da la energía para estar todos los días, a todas las horas, sintonizados, trabajando por esos sueños que nosotros tenemos. 4, sensibilidad social. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos somos iguales. Hay una dignidad que es la forma como nos relacionamos entre seres humanos. Reconocer la dignidad entre las personas es fundamental para hacer las transformaciones. Y 5, una palabra que muchas veces se asocia con debilidad, y es ser decentes. La decencia en el trato, en la forma como nos relacionamos, es una característica que nosotros le ponemos a nuestro gobierno. Siempre le digo a todo nuestro equipo, cuando pasamos por momentos difíciles, dificultades las que hemos tenido y las que nos faltan, pero siempre les digo, no se preocupen que la decencia siempre gana, y ese es el sentido de nuestro trabajo, y se puede hacer, y rompemos con ese esquema donde el fuerte es el que pega, el que golpea, el que agrede, el que insulta, el que inspira miedo, sino movernos en este terreno de nosotros. Las herramientas nuestras, inteligencia, creatividad y decencia. De esa forma nos enfrentamos a las maquinarias más poderosas y las derrotamos en una batalla política bastante compleja, pero muy emocionante. Estos son un par de árboles que tienen simplemente una manera para ilustrar algo bien importante. Un árbol es el de las desigualdades y el otro árbol es el de la violencia. Habitualmente se discute mucho cuál va primero, cuál no va primero. Nuestro reto como sociedad es jalarlos, sacarlos de raíz. Y el problema que enfrentamos entonces es cómo se sacan ese par de árboles que están así. Habitualmente la gente llega y dice, empieza a jalar un árbol, y yo le digo, antes de jalar, empiece a pensar en algo muy elemental, y es, piense cómo están las raíces. Si usted no mira y no piensa cómo están las raíces, no se va a dar cuenta y no va a sacar el árbol. No cuento la historia más larga, pero ese par de árboles, en el fondo, muy atrás, allá, muy profundo, tienen esas raíces pegadas. Y para sacar de un par de árboles que tienen las raíces pegadas, no es tan sencillo como uno quisiera sacarlos. Porque no es cortarlos, que es distinto, vuelven y le crecen. Sacarlos con las raíces es el reto. Si las raíces están pegadas de esa manera, ¿cómo hacemos para sacarlos? La fórmula que nosotros decimos es lo siguiente. Primero, siempre vaya disminuyendo la violencia. Jale primero el árbol de la violencia. No somos capaces de sacarlos uno por separado porque están pegados. No somos capaces de sacarlos todos al mismo tiempo porque no tenemos la fuerza con esas raíces tan profundas, tan arraigadas allá. Entonces tenemos que ser capaces de ir jalando el uno y jalando el otro, jalando el uno y jalando el otro de manera sucesiva. Y entonces vamos para un árbol, jalamos, y vamos para el otro árbol y vamos jalando de esa manera, alternando uno y otro, otro y otro. Pero primero arrancamos disminuyendo la violencia. Ese es el primer paso, disminuir la violencia. Se mueve un poquitico y entonces inmediatamente, cada que disminuimos un poquito la violencia, inmediatamente llegamos con las intervenciones sociales. Y de esa manera vamos resolviendo el problema y vamos, disminuya, jale, llegue con las intervenciones sociales, disminuya y vaya jalando de esa manera. Esa es la fórmula, muy elemental, pero es muy profunda lo que les estoy diciendo para que lo tengan muy claro, y esa fue la forma como nos acercamos nosotros al problema en nuestra ciudad. Ya les voy a ir contando más detalles acerca de eso, es una forma gráfica de expresarlo, quite violencia, llegue con oportunidades, y de esa manera vamos construyendo un círculo virtuoso que rompe con el círculo que tenemos de destrucción, que es el que nosotros estamos viviendo y que hemos vivido durante tanto tiempo. Tenemos la disminución de la violencia. Las circunstancias de Ciudad Juárez hoy son distintas a las de la ciudad de Medellín hoy. Yo no voy a dar la fórmula para resolver el problema hoy. Hemos pasado por muchas etapas y es importante atenderlo, aprenderlo y saber cómo hemos pasado por diferentes etapas. Pero la importancia de nuestra experiencia de Colombia como país es, aquí hay una película que tiene ya mucha duración y que nos ha costado muchísimo. Ustedes pueden aprender de esa película sabiendo hacia dónde va, acortando los tiempos y no repitiendo la misma película, que esa es la importancia de aprender sobre las cosas que están pasando. No podemos, los invito a ustedes a que no repitan una historia que es una historia de dolor y de destrucción. Entonces, como les digo, yo les cuento el pedazo en que estamos, que no es el mismo de hoy. Hemos pasado por diferentes etapas. Pero esa disminución de la violencia tiene 3 componentes, las enuncio de manera rápida.